No sé cómo les habrá ido a ustedes en esta búsqueda en internet acerca de María Magdalena. Entre todo lo que yo descubrí, clarísimamente lo mejor, lo más importante, lo más serio, es lo que dice el Papa Francisco, porque él es el que decidió convertir esa memoria litúrgica en una fiesta, en la fiesta de otro apóstol más. El Papa Francisco utiliza una terminología con la cual yo no estoy del todo de acuerdo, porque dice que María Magdalena es apóstola de apóstoles. Entonces, bueno, creo que no pertenece al acervo de la fe la utilización de ese término. Pero bueno, sin duda, lo que quiere resaltar el Papa Francisco es que ella es la primera que vio a Jesús resucitado. Y ella es la que no se resignó ante esa pérdida, es la que contra toda esperanza, ¿no? Como dice también la Escritura acerca de Abraham esperó contra toda esperanza. También María Magdalena, contra toda esperanza, contra todo lo que era previsible, contra todo lo que la realidad le estaba diciendo, ella insistió para encontrar a su amor. Entonces quiero que este rato de oración hacerlo un poquito como siguiendo estas palabras del Papa Francisco en una homilía del 17 de mayo del año 17. Y empieza esta reflexión del Papa hablando de la escena de la resurrección del Señor y de cómo se produce este encuentro, de cómo Jesús se le aparece a María Magdalena. Cuenta que el viernes no había podido terminar ella con aquellos detalles para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura, y cómo a primera hora de la mañana ella se dirige al sepulcro, esa escena que hemos contemplado muchísimas veces, que es un reflejo de ese amor que perdura hasta después que las personas se han ido, ¿no es cierto? O sea, el amor verdadero no se acaba cuando desaparece físicamente la persona a la que amamos. Las uniones más auténticas no se rompen ni siquiera con la muerte. Y el Evangelio resalta que María Magdalena no se resignaba, no se conformaba con esa desaparición física de Jesús. El Evangelio describe dos visitas de María al sepulcro. No lo dice de esa manera, no dice que María fue al sepulcro 2 veces, pero se ve que la lectura profunda del Evangelio la lleva al Papa a darse cuenta de esto, ¿no? Porque la primera vez ella se aparece a los discípulos diciéndole: han llevado a mi Señor, no está el cuerpo de Jesús. Ese es el primer anuncio que hace María Magdalena. Y después, por segunda vez, vuelve al sepulcro. Los evangelios nos cuentan un segundo viaje de Magdalena hacia el sepulcro. Era cabezota, dice el Papa Francisco. Este es el apelativo que le pone, ¿no? Bueno, el calificativo que utiliza. O sea, no se conformaba, ¿no? No estaba. Me acuerdo ahora una señora que enviudó y entonces esta mujer decía que yo cada tanto me imagino que se aparece mi marido ahí detrás de una puerta, ¿no? O sea, ella estaba, podríamos decir, como con la esperanza de... Bueno, esta realidad que entre los seres mortales no existe, bueno, María Magdalena ve su sueño realizado.
Y es esa perseverancia suya, es ese amor grande el que hace que Jesús sea la primera persona a quien se le aparezca. María sufre doblemente ante todo por la muerte de Jesús y después por la inexplicable desaparición de su cuerpo. Es mientras ella se arrodilla cerca de la tumba con los ojos llenos de lágrimas que Dios la sorprende de la forma más inesperada. En otro momento, en otra oportunidad, el Papa Francisco habla de que María Magdalena había recibido el regalo de las lágrimas. Tenía el regalo de las lágrimas. De las lágrimas que son como los anteojos para ver a Jesús, así dice. En un comentario que Chevrot hace acerca de la bienaventuranza, aquella bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice una cosa preciosa. En el lenguaje de las lágrimas hay algo sagrado. Sustituye a la impotencia de la palabra para expresar cuanto de indefinible y de inconsolable se contiene en el dolor. Detiene todo diálogo. Ante las lágrimas no cabe hacer otra cosa que callarse. Nosotros tenemos esa experiencia, ¿no?, de ver una persona que está sufriendo y lo primero que nos viene a la cabeza y al corazón es como el deseo de preguntarle ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y entonces a veces uno tiene como la duda, no sabe realmente qué hacer, ¿eh? No sabe si seguir insistiendo para que esa persona cuente. Uno le da miedo que sacar el tema le remueva ese dolor, que le remueva esa herida, que la herida se haga más profunda. No sabe, ¿no es cierto? No sabe, es difícil consolar. Qué linda esa canción que dice, consolar a mi pueblo, dice el Señor. Porque el dolor de cada individuo es muy difícil de manifestar, es muy difícil de expresar. Hay veces que no se puede, la gente quisiera poder, no puede. Qué importante que lo que llama la empatía. Hay personas que saben que pueden, que tienen esa capacidad, que se las da el amor, de llegar al fondo y de poder tocar una herida sin lastimar, o de poder sanar esa herida. Ante el dolor muchas veces lo que hay que hacer es callarse, lo que hay que hacer es simplemente permanecer al lado de esa persona, hacerle sentir a esa persona que realmente a uno le importa lo que le pasa, que realmente uno está, como podríamos decir, como comprometido con aquello que le está sucediendo, con ese sufrimiento, que a veces ni siquiera podemos decir no llores, ¿no? Porque hasta esas dos palabritas a veces pueden llegar a resultar como acrecentar el dolor, ¿no? Yo siempre cuento cuando murió papá, bueno, yo vivía en Rosario, uno de mis cuñados era el que me llamaba para darme las noticias. Se muere papá y me llama, me dice, venite a Buenos Aires que se murió tu padre. Papá se murió en 4 horas, o sea, no había más. Bueno, cuando llego estaba papá en su cama y estaba mi hermana, entonces y uno no sabe ni siquiera qué decirle a su propia hermana cuando uno le está pasando lo mismo que a ella, o sea, es dificilísimo. Le digo, Marta, no llores que papá está bien. Y me miró, no digo que con cara de odio, pero casi. Y me dice, yo no estoy llorando por papá, estoy llorando por mí, me dice. Fue como automático, ¿no? Sí, la fe le decía que efectivamente que papá estaba bien, pero ella estaba destruida. Bueno, entonces frente a las lágrimas muchas veces lo que hay que hacer es callarse la boca. Pero también es bueno saber que frente a las lágrimas
toda persona que ama tiene esa capacidad de consolar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices aquellos que de alguna manera ponen su corazón en aquel amor verdadero, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente en medio de las lágrimas encuentra a Dios? La vida de María Magdalena está llena de lágrimas. Vaya uno a saber, ¿no es cierto?, cómo fue su vida, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo fue su juventud, las cosas por las que tuvo que atravesar. El Evangelio nos dice que el Señor la liberó de 7 demonios. Se le han perdonado muchos pecados porque ella ha amado mucho. Y ese amor la lleva a las lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dolor, lágrimas de esperanza. Hay lágrimas de distintos tipos, ¿no? No sé si ustedes leyeron un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada. Era un caballero que se dedicaba a rescatar damas a las cuales los ogros habían encerrado en las torres de los castillos. Entonces el hombre era un caballero, o sea, era un caballero andante. Y entonces el tipo tenía una armadura brillantísima. Bueno, el tipo llegaba a su casa, al principio se sacaba el casco, pero se dejaba la armadura, porque él vivía, podríamos decir, como posesionado de su papel, ¿no? Entonces, pero después ya últimamente ya ni siquiera sacaba la armadura, ni siquiera sacaba el casco, entonces comía con el casco, con la armadura, con todo. Se iba a dormir con la armadura, con el casco. Los hijos le decían: mamá, queremos ver a papá. Entonces ella le llevaba un retrato, ¿no? No queremos ver el retrato, lo queremos ver a él. Bueno, entonces un día la mujer se hinchó y le dijo: o te sacás la armadura o te vas de casa. Entonces ahí arrugó el caballero. Y entonces intentó sacarse el casco y no pudo, lo tenía pegado al casco. Fue al herrero más fuerte del reino que le sacara el casco, no lo consiguió. Bueno, entonces es una historia de lo más divertida, porque es una novela, ¿no? Entonces le dice: el único que te puede ayudar es el mago Merlín, le dice. Entonces lo va a ver al mago Merlín. Y dice: bueno, mira, lo único que te puede ayudar, tenés que atravesar por el castillo del dolor y de la soledad y del silencio. Bueno, entonces va pasando por un montón de cosas. Y entonces el tipo, en medio de su desesperación y de la soledad y del silencio, empieza a acordarse de cómo dejó a su mujer abandonada, de las cosas que hizo mal, y se le empiezan a caer las lágrimas, ¿no? Y entonces, de a poco empieza a darse cuenta que el casco se empieza a derretir. Y entonces las lágrimas, ¿no?, empiezan a derretir ese casco, esa armadura, esa cosa postiza que él tenía metido ahí adentro, ¿no? Bueno, que lo rodeaba. En otro momento hay unas cosas que le dan bronca, y entonces también se pone a llorar, pero se pone a llorar de bronca. Pero en este momento, en estas circunstancias, con motivo de la bronca, las lágrimas que él derrama por bronca, esas no hacen que el casco se derrita. Y entonces un conejo que está al lado, que le dice: estas lágrimas no sirven para derretir el casco, estas lágrimas no son lágrimas de amor, dice. Estas son lágrimas de bronca, de amor propio, ¿no? Esto no sirve para derretir esa máscara, esa armadura que tenés. Sí sirven las lágrimas del amor. Bueno, aquella mujer se encuentra con Jesús, que la libera de sus pecados, que la libera de esa posesión del demonio, que la libera de todas, que la ayuda a salir de su pasado, ¿no? No puedo dejar de citar a Lelutier. La indomable, una mujer atrapada por su pasado. Se oye una voz en off que dice: suéltame, pasado. Bueno, Jesús la libera de todo ese dolor, la libera de esas heridas, ¿no? Y le regala lo que no le regala a los demás. Y la hace ser
el primer testigo de su resurrección. Y le participa su corazón de una manera más íntima que al resto. Les leo unas palabras que son fruto de la oración de una persona muy buena, a la que le tocó sufrir mucho. Rescatada de la experiencia del abandono, de un abismo negro, vacío, sin fondo, pude llegar al diálogo personal con Jesús, a vivir una fe desnuda, sin posiciones ni seguridades, buceando en el misterio, patinándome todo en la esperanza de la boda. Yo le decía a esta mujer, a vos te ha tocado sufrir, el Señor ha permitido que sufrieras mucho, que sufrieras un montón, pero el Señor también te ha regalado esa capacidad de meterte en su interior, te ha regalado esa intimidad. Vieron que hay gente que cuando lee el Evangelio consigue meterse en el Evangelio. Hay gente que cuando hace oración consigue conectar con Dios. Así me decía un chiquito en el colegio Los Arroyos. Yo estaba celebrando misa, estaba empezando, estaba revistiéndome para celebrar misa y viene un chiquito, 7, 8 años, y me mira y me dice, ¿vos conectás con Dios? Me hizo mucha gracia. Porque es cierto, nosotros muchas veces la experiencia de nuestra oración es que estamos distraídos, es que estamos pensando en cualquier cosa. Bueno, ¿no? Muchas veces el dolor y muchas veces las lágrimas hacen que una persona se agarre más de la mano del Señor. Que ponga más su corazón en Él, que se abandone más en Él, cuando quizás uno ya ha perdido todo, o por lo menos ha perdido tantas cosas. Es como que a veces ese es el momento en el que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Señor, la verdad es que lo mío es estar acá al lado tuyo, lo mío es, después de haber ido a buscar en tantos lugares, en realidad yo en el único lugar donde encuentro respuesta a fondo para mis necesidades, para mis dolores, para mis heridas, es acá, delante del sagrario, o en el fondo de nuestro corazón, ¿no es cierto?, donde nos unimos con Dios. Bueno, lo que hace María, vieron que algunos identifican a María con la mujer que unge a Jesús en la casa de Simón el Fariseo, otros con la pecadora, otros con la hermana de Lázaro. Bueno, habitualmente lo más habitual es que se identifiquen a las tres personas, ¿no? A María con estos tres personajes del Evangelio. O sea que es la misma María, es lo que habitualmente piensa en gran parte de la tradición cristiana. Y bueno, y ella, lo de María es eso, es ese permanecer, es ese quedarse al lado de Jesús, es ese salir a buscarlo, salir a buscarlo a pesar de lo que las personas puedan decir, a pesar de lo que puedan decir los fariseos, a pesar de lo que puedan decir los discípulos, a pesar de lo que pueda pensar su hermana Marta. No sabemos si era con H o sin H. Todas las Martas pueden sentirse incluidas. A pesar de que la evidencia de la vida le diga que está muerto, ella va a seguir. A pesar de que le digan que la piedra no se puede remover, ahí está ella, ¿no es cierto? Está saliendo a buscar a su amor. Bueno, la verdad es que es un ejemplo para nosotros, ¿no? A ella se le aparece el Señor por primera vez. Ella es apóstol de apóstoles. Ella es la que lleva a Jesús en el corazón y la que sabe transmitirlo a los demás. Seguramente ella es también quien sabe consolar al afligido, quien sabe entender las lágrimas de los demás. Cuando una persona ha llorado, cuando una persona ha sufrido, sabe entender las lágrimas ajenas. Dice el Papa: mientras ella se arrodilla cerca de la tumba con los ojos llenos de lágrimas, ahí es cuando Dios la sorprende de la forma más inesperada,
Ella no se da cuenta de la presencia de los ángeles que le preguntan y tampoco sospecha viendo al hombre a sus espaldas. Ella pensaba que era el guardián del jardín. Y sin embargo descubre el acontecimiento más asombroso de la historia humana cuando finalmente es llamada por su nombre, María. Qué bonito es pensar que la primera aparición del resucitado, según los evangelios, sucedió de una forma tan personal, que hay alguien que nos conoce, que ve nuestro sufrimiento y desilusión, que se conmueve por nosotros y nos llama por nuestro nombre. En torno a Jesús hay muchas personas que buscan a Dios, pero la realidad más prodigiosa es que mucho antes está sobre todo Dios que se preocupa por nuestra vida, que la quiere revivir, y para hacer esto nos llama por nuestro nombre, reconociendo el rostro personal de cada uno. Cada hombre es una historia de amor que Dios escribe en esta tierra. Cada uno de nosotros es una historia del amor de Dios. Y Jesús la llama María, la revolución de su vida, la revolución destinada a transformar la existencia de cada hombre y cada mujer, comienza con un nombre que resuena en el jardín del sepulcro vacío. Y aquí dice, la felicidad de María no es una felicidad con cuentagotas, sino una cascada que abarca toda la vida. O sea, el encuentro con Jesús no es algo que que sea así una cosa como unas gotitas que caen, ¿no? Eso, muchas gracias, perdón que me estoy retrasando un poco. Hace unos años me encontré con una monja chilena, ahí en Derqui, y entonces le preguntó, tienen un dispensario, trabajan mucho, son buenísimas. Y entonces, bueno, le digo, ¿y ustedes tienen vocaciones? Y entonces me dijo una cosa muy divertida, dice, y no llueve pero gotea, dice. Hizo mucha gracia, no es que haya vocaciones así en cantidad, pero algunas gotitas caen. Bueno, encontrarnos con Jesús no es como una lluviecita más o menos que humedece, no, es como una catarata, ¿no? La vida de esta mujer le cambia por completo, ¿no? Jesús sigue diciendo, no se adapta al mundo tolerando que en él perduren la muerte, la tristeza, el odio, la destrucción moral de las personas. Nuestro Dios, me permito la palabra, es un soñador. Sueña la transformación del mundo y la ha realizado en el misterio de la resurrección. María quisiera abrazar a su Señor, pero Él está ya orientado al Padre Celeste, mientras que ella es enviada a llevar el anuncio a los hermanos. Hace un tiempo escuché un comentario, ¿no?, de esas palabras, porque la traducción latina del Evangelio dice, cuando María se abraza a los pies de Jesús, ¿no?, y le dice, no li me tangere, no me toques. Y entonces el comentario, no me toques, todavía no he subido al Padre, ¿no?, así dice. Y entonces el comentario es como diciendo, no me hagas más difícil mi partida, ¿no? Me pareció muy bueno ese comentario. Porque cuando hay un amor grande, cuesta mucho separarse, cuesta mucho irse del lugar donde uno está, ¿no? O sea, no es que el Señor la rechace, no es que le diga, no está bien. No es ese el tema. Se me va a hacer difícil irme. Hay veces que la gente tiene miedo a amar porque después se tiene que separar. Es tremendo eso, porque entonces uno no se involucra, porque entonces uno de verdad no le termina importando lo que le pasa al otro. Y bueno, a veces decía el padre José María Fontán, decía, lo nuestro es amar y despedirnos. Porque qué feo, ¿no es cierto?, que la gente no quiera involucrarse porque después le va a resultar difícil. Y bueno, está bien, pero así fue hizo el Señor, ¿no? Eso es lo que Él hizo.
Primero amó y cuando se tuvo que despedir se despidió, pero primero amó. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a calmar las lágrimas, que nos ayude a comprender el dolor. Vamos a pedirle también a María Magdalena su intercesión, ¿no? Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que ella interceda por nosotros. Ella conoció todos los dolores, ella si verdaderamente supo consolar, si hay alguien que sabe consolar también es la Santísima Virgen, ¿no? Es nuestra Madre. Así que vamos a pedir esa intercesión de María, la Madre de Dios, y de María Magdalena, que nos enseñe a meter en nuestro corazón ese amor grande al Señor.